3, 2. El pasado miércoles 28 de agosto comenzó el periodo de propaganda electoral. Esta ha sido a través de medios de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales por activistas o brigadistas en la vía pública. Esto es mediante el porte de bandera, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos, no necesariamente regalos. También a partir de esta fecha, las radioemisoras deberán transmitir 6 spots diarios con información electoral. Y a partir de esa fecha, las autoridades que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público deberán cursar invitaciones por escrito a tales eventos a todos los y las candidatas del respectivo territorio electoral. Y el próximo viernes 27 comienza el periodo de propaganda electoral. ¿Dónde es esto? En los lugares calificados como plazas, parques u otros lugares públicos autorizados mediante los artículos 31 y 35 de la Ley 18.700. Y también en espacios privados mediante carteles, afiches o letreros, con autorización del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble. O sea, a contar de ese día comienza la etapa final y definitiva para que usted tome la decisión de a quién entregará su voto. Recordemos que el 26 y 27 de octubre a usted se le entregarán 4 papeletas. En cada una de ellas usted dirá quién fue el elegido para concejal, alcalde, core y gobernador regional. Usted deberá marcar una preferencia, porque no da lo mismo a quienes elegiremos. Los invito a compartir esta temporada 2024. Aquí comienza Pido la Palabra en mundoemprende.cl. Bien, y siguiendo con este ciclo de conversaciones con distintos actores de las próximas elecciones, hoy damos la bienvenida a una candidata a concejal en la comuna de Peñaflor. Damos la bienvenida a Alicia Muñoz García, militante del Partido Comunista, matrona de la Universidad de Chile, egresada de Derecho, pero además casada, 3 hijos y 5 nietos. O sea, una mujer que se mueve en distintos ámbitos. ¿Cómo está, señora Alicia? Un gusto que haya accedido a esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante conversar con la comunidad. ¿Quién es Alicia, la candidata a concejal? ¿Cómo se presentaría usted ante la audiencia que nos está escuchando y viendo en estos momentos? Bueno, primero que nada, como usted dijo, una mamá con 3 hijas, nietos, habitante de la comuna de Peñaflor, a la cual quiero, donde hice toda mi vida, desde mi juventud hasta ahora que estoy en otra etapa de la vida, y quiero aportar lo que la comuna me ha entregado, porque es parte de donde crecen mis nietos, donde quiero proyectar lo que me queda del tiempo por vivir. Así que desde los tiempos que usted, ¿no es cierto?, llegó aquí, me contaba antes de entrar al programa, los 9 años, Peñaflor ha ido evolucionando y como comuna rural, para quienes llegamos en el año 2006 a vivir acá por opción, hemos visto cambios drásticos. Así es, muchos cambios. ¿Ha sido para bien? ¿Ha sido para mal? ¿Se ha perdido? ¿Se ha ganado? ¿Cómo evalúa todo este tránsito que ha tenido por el desarrollo Peñaflor? Yo creo que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo bueno, por ejemplo, que hay más posibilidades de desarrollo para las personas, en el sentido de que hay lugares donde uno puede pasear, hay más comercio. En ese sentido, creo que ha sido bueno en cierta parte. Lo que ha deteriorado la calidad de vida de Peñaflor, por ejemplo, es la movilidad.
viajar a Santiago es un desastre, se ha encarecido. También el aspecto el fenómeno que ha cursado todo el país de situaciones de delincuencia, de inseguridad, que ha aumentado. Hay cosas que antes no se veían, pero también Peñaflor tiene cosas muy bonitas, como es la calidad de su gente. Cuando uno ve cómo se sacrifican todos los días, por ejemplo, para ir a Santiago, para volver, para estudiar los jóvenes o para ir a trabajar, porque lamentablemente se ha convertido más en una comuna dormitorio. Perdió lo que era súper importante, la pujanza, por ejemplo, de la empresa Bata, que se fue destruyendo todo lo que era la producción y se transformó en una comuna donde ya no se produce como antes, se producían los zapatos y todo eso. Entonces hay cosas que se han ido perdiendo y otras cosas que pueden ser buenas, pero que hay que mejorar. El desarrollo trae muchos beneficios, pero también trae complicaciones. Claro. De hecho, vivimos hoy día que en la madrugada de hoy la CAP cerró el turno de la noche, ya cerrando un horno, y a fines de octubre deja de producir completamente, ¿no es cierto?, todo lo que es la producción que tenía. Uh-huh. Lo que genera problemas sociales. Y yo hago un link con lo que pasó con Bata. Uh-huh. Cuando se depende mucho, ¿no es cierto?, como fue acá, Peñaflor creció con Bata. Claro. Hoy día lo estamos viendo a lo mejor en Talcahuano, que pasa lo mismo con CAP, uh-huh, con el acero. ¿Qué se requiere? Se requiere de las autoridades mayor conocimiento, ir 3 pasos adelantado, porque el ciudadano, el trabajador, la familia que dependía de Bata se quedó a lo mejor de brazos cruzados, uh-huh, y pidiendo de las autoridades que hiciera. Lo mismo debe estar pasando en el sur. Las autoridades debieran tener un rol más protagónico en esto. Yo creo que sí, y también respecto del modelo económico de desarrollo que hemos optado como país, porque nosotros finalmente somos una economía muy abierta, donde tenemos, creo que, convenios con más de 70 o más de 30 convenios de libre comercio, en donde nuestra producción, nuestra industria secundaria se ve mermada, porque obviamente es más fácil importar cosas más baratas, lo que pasó con los zapatos, que producirlos en el país. Pero al producirlos nosotros vamos dando mayor trabajo y vamos circulando, como ustedes hablan de economía circular. No podemos solamente ser productores de materias primas. Y cuando nos comparamos con países que están desarrollándose en otros ámbitos, quedamos atrás. Entonces yo creo que sí debe haber una interacción a través de las políticas económicas y cómo nosotros fomentamos la industria secundaria, porque tampoco podemos vivir de subsidios. Entonces, ver cuáles son nuestras ventajas hacia el mundo, pero también desarrollar la matriz productiva para que nosotros podamos tener mayor producción manufacturada en Chile. De hecho, el país tiene su principal exponente en la producción sin mayor valor agregado en Así el cobre. es, exactamente. Ahora se está haciendo algo y se está conversando respecto al litio. Pero hay otros pueblos, me tocó hace poco estar en Perú, donde el turismo es una fábrica sin chimenea, claro, pero tremendamente ventajosa. Así es. Peñaflor tiene fortaleza para hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ninguna autoridad le ha dado realmente, ¿no es cierto?, la fuerza para potenciar este aspecto que está tan presente. Así es. A mí me parece que Peñaflor tiene un tremendo potencial, como usted dice, en la parte turística. Muy hermoso, que todos los alrededores. Y hay cosas muy lindas que se podrían hacer. Bueno, el mismo Trapiche, que algo se ha recuperado, que es precioso como está quedando. Yo me acuerdo cuando era pequeña, yo vivía muy cerca del Trapiche. Y después con mis hijas, cuando las creía también, vivíamos ahí cerquita. Y todos los días salíamos al paseo, pero fue quedando en abandono. Y después, cuando se contaminaron las aguas del Mapocho, cuando podía ser lo de cólera en algún tiempo, se dejó, ya no fue balneario y se perdió todo ese atractivo. Creo que el Trapiche puede tener mucho más potencial todavía de lo que tiene. Y los alrededores, por ejemplo, el sector donde yo vivo, que es Pelvín, que es un sector muy bonito, que se está desarrollando con comercios y cosas, que se podría hacer como un pueblito. El mismo Cerro La Virgen, que también es la gente como que deja mucha basura ahí alrededor, no lo cuida. Hay mucho que educarnos, en la misma cuesta donde van, o sea. Nos falta culturalmente, Así al es. parecer, crecer mucho. Así Hoy es. día escuchaba a la ministra de Obras Públicas hablar
por todo el traslado que vamos a tener producto de las fiestas patrias, porque además como chilenos somos muy buenos para celebrar, o sea, 5 días y algunos dicen que son, ¿no es cierto? Es muy poco. Y decía, hemos tenido creo que 12 o 18 ya muertos por accidente, y muchos de ellos por exceso de velocidad, por manejar con alcohol. Y decía ella, el problema nuestro es que ya no son las leyes, pero vamos a tener que seguir. Lo único que nos puede ayudar es la fiscalización. ¿Por qué cree usted que como chilenos, como habitantes de las distintas comunas, no tenemos conciencia de obrar, de actuar de tal manera, de ser empático con el otro? Como que siempre yo quiero llegar primero, si me puedo saltar la fila y me puedo tirar, ¿no es cierto?, por el costado para llegar, lo voy a hacer. Yo creo que es un problema en nuestra cultura. Siempre pensamos, o sea, alegamos, por ejemplo, contra los políticos que son unos sinvergüenzas y todo lo demás, pero resulta que si yo me puedo saltar una fila, me la salto. Si yo me encuentro algo que está en el suelo y que no me pertenece, miro para el lado si nadie está y lo recojo y me lo llevo. Entonces es un problema cultural, y yo creo que eso pasa por devolverle a la educación, por ejemplo, lo que son los valores éticos, la ética del actuar bien, no porque vaya a ser sancionado, sino que actuar conforme a lo que es correcto. Y eso pasa por todos los lugares. Como usted dice, si yo puedo saltarme la fila, me la salto. Si puedo tomar algo que no me corresponde, lo tomo. Y hasta lo encontramos que es una viveza, pucha, que es inteligente, que es hábil para hacerlo. O los negocios turbios, lo mismo. O sea, el triunfador es el que tiene más, no el que es como persona. Tiene valores, y si los valores se imponen, es tonto. ¿Cómo no se le ocurrió hacer las cosas de otra forma si podía haber ganado? O sea, en la sociedad, yo diría, del consumo, la que nos tiene consumidos como personas, porque le damos más valor al tener que al ser. Y eso es una de las cosas que a mí me gustaría. Por eso parte de mi lema de campaña es cuidar, porque en salud nosotros hablamos de la gestión del cuidado, y sabemos que, por ejemplo, usted es un perrito, un animal abandonado, si no tiene cuidado, es un animal agresivo que está dañado. Pero cuando empezamos a cuidar y a cuidarnos, el concepto es distinto. Y eso parte por el cariño con que uno hace las cosas. Y eso es lo que yo me gustaría aportar dentro de la comuna, es aprender a cuidarnos entre nosotros, a cuidarnos todos. Porque en una junta de vecinos, por ejemplo, los vecinos se unen, pero el trabajo es de todos, no es de solamente las autoridades. No podemos pensar que solo las autoridades nos tienen que dar las soluciones. Las soluciones tienen que generarse desde la base, desde donde están las personas. Y a veces hay peleas tontas e innecesarias, cuando al final el bien común es lo que a todos nos mueve. Por lo menos cuando uno quiere hacer lo público, es el bien común. Y yo creo que eso es lo importante. Aquí en Peñaflor queremos ser mejores. Yo quiero que Peñaflor sea mejor, y ese es el aporte que yo quiero hacer. ¿Y por qué podría ser mejor Peñaflor si la elige concejal? O sea, no sé si, yo no creo que sea tan gravitante, pero sí me gustaría aportar desde lo que yo sé, que es eso, el poder desarrollar con la comunidad ideas para poder imponer hacia la alcaldía o hacia las autoridades proyectos que sean en valor para la comunidad. Usted ve sectores muy postergados, entonces Pelvín, por ejemplo, sí, está muy postergado, siendo un lugar tan bonito. Precioso. Está postergado. Hay una agua potable rural que está en proyecto de ampliación ahora, pero hay muchas casas que solamente dependen de los pozos. No hay el camino, está el camino principal que hace poco se cortó hacia la cuesta porque conecta con todo el valle de Mayarauco, pero está vulnerable. Ahí uno ve como, otra cosa que nos duele mucho es el abandono de animales, por ejemplo, y hay situaciones que son dramáticas que han ocurrido ahí por lo mismo. Entonces hay gente que tiene necesidades también de salud. Ese es otro tema que es importante. Cuando uno ve la elección esta de municipales, están los concejales, están los alcaldes, y se dice, son las autoridades en definitiva más importantes porque son las que están más cerca de la comunidad. Más cerca de la comunidad, donde se lleva a cuerpo lo que son las políticas públicas y donde se puede hacer mucho si hay una buena gestión. Muchas veces llegan buenos vecinos, buenos dirigentes, buenas personas,
pero se requiere también preparación. ¿Mm? Se requiere conocer un poco orgánica del sistema estatal, un poco la parte municipal, preparación, Así porque es. tienen que revisar presupuestos, tienen que fiscalizar. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante, ¿no es Ujú. cierto? En definitiva, de hecho hemos visto en muchos municipios que por falta de fiscalización, ¿m?, o por intereses personales, se deja de fiscalizar. Así Y es. en definitiva los que pierden plato, los que pagan los platos son los ciudadanos Los ciudadanos de pie. de a pie, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo, de la misma comuna. ¿Por qué usted llega por primera vez, tengo entendido, a postularse como concejala, siendo que tiene un fondo también político? Muchos vecinos dicen, yo llego pero soy independiente, Claro. como diciendo los políticos nos han dejado, ¿no es cierto?, en el lugar que estamos hoy día y necesitamos una cierta independencia. Y lo muestran como un Valor, atributo, claro. ¿no sé?, como un valor agregado, como un distingo respecto a los otros. Usted dice, es política, tiene un componente político, ¿por qué no nos cuenta de Yo ello? tengo una visión política, que es mi visión, pero yo no pretendo imponérsela a nadie. Yo creo que el tener una visión política nos da un campo donde podemos desarrollar políticas públicas que pueden ser buenas para la comunidad. Y eso es pensando en el buen vivir, porque lo que todos queremos, yo creo que eso es transversal para todos, es vivir bien, donde tengamos una comuna que nos dé buenos servicios, donde tengamos salud, educación, recreación, donde podamos desarrollar todos nuestros proyectos de vida. Y eso es transversal a todos. Entonces, cuando yo pongo mis intereses personales sobre eso, no estoy actuando en forma correcta, porque ahí empezamos con los problemas de que a lo mejor mi interés es que haya, no sé, algo que me beneficie a mí en lo personal. Cuando uno tiene una visión política lo puede ver más macro. Ahora la gente puede cambiar también de opiniones, pero yo creo que lo importante es la calidad humana de la gente. Y yo siento que yo nunca había ingresado, o sea, nunca había participado públicamente como en un cargo público, pero sí he tenido una vida de servicio público, porque en salud uno trabaja al servicio público como funcionario y siempre uno ve las limitaciones, o sea, las ve desde adentro, que las políticas públicas no se acompañan a veces con los recursos necesarios para poder desarrollar el trabajo que uno quisiera desarrollar. Pero hay cosas que se pueden hacer siempre para mejorar las cosas. Y con esa visión es que yo quiero participar de esta vez en trabajo comunitario como concejal. Primero porque me llamó la atención que en esta comuna hay 8 concejales y de esos 8 concejales solo hay una mujer. Somos la mitad de la comuna y debe aumentar la participación femenina de todas maneras. Nosotros las mujeres vemos las cosas desde otro punto de vista y como le digo, a mí me interesa mucho lo que es desarrollar una buena política en salud, en educación y lo que es la parte de oportunidades para nuestros jóvenes y para nuestras personas, los cuidados, los adultos mayores. Y eso es lo que me mueve. En materia de salud primaria Uh-huh. y del hospital, ¿cómo está Peñaflor? ¿Cómo lo percibe? Con muchas dificultades. Bueno, yo siempre me he atendido en la salud pública. Yo soy usuaria de FONASA toda mi vida y ahora con mayor razón, en la etapa de la jubilación. Y tenemos un hospital que no ha crecido desde que se creó, que tiene muchas carencias, tiene personal que hace lo que puede con lo que tiene y necesitamos tener un hospital con mayor resolutividad. Y respecto a la salud pública, soy usuaria del CEFAM. Cuando fui a hacer un chequeo en algún momento se me piden exámenes y la mayoría de los exámenes no los otorga la institución, porque no son de resolutividad. Y en este momento la medicina no puede trabajar como se trabajaba antes, solamente tocando y ocultando, porque eso era la medicina antigua. En este momento la medicina, si usted tiene un problema, no sé, de hipertensión, hay que hacerle un Holter y una serie de exámenes que no están a disposición de la comuna, o cuando hay ahora como para mucho tiempo, por ejemplo. Entonces la gente tiene que gastar de su bolsillo o esperar. Entonces hay cosas que se pueden mejorar, yo creo que deberían mejorarse y eso es vía proyecto.
vía proyectos para poder, porque yo creo que siempre hay que mirar más allá, pues, con políticas innovadoras, por ejemplo, lo que fueron las farmacias populares, que se le bajó el precio a los medicamentos para que la gente pudiera ser más accesible, por ejemplo. Hay muchas iniciativas que se pueden tomar desde los municipios para ¿Cómo? Exacto. políticas. Ideas buenas, como por ejemplo las farmacias populares, es lo que terminó. Es que no ha terminado, o sea, yo creo que hay varias visiones ahí al respecto. O sea, hay un tema, Claro. un tema judicial, hay un Claro. tema entre alcaldes Que no ha cerrado todavía. Claro, que a lo menos llevó a un cuestionamiento Claro. judicial, ¿no es cierto? Que muchas veces en la ejecución tenemos el problema. Las O sea, ideas son buenas, pero ¿cómo yo lo creo ejecutamos? que hay problemas de intereses económicos. Pero cuando usted ataca el interés económico de las cadenas de farmacia, yo conozco el problema de la farmacia desde hace muchos años atrás. Cuando yo trabajaba como procuradora, en ese tiempo, le estoy hablando de más de 30 años atrás, teníamos el abogado con quien yo trabajaba, que era de aquí de Peñaflor, atendía a un señor que en algún momento era técnico de farmacia en un hospital en Santiago. Y él, algún día, por algunas cosas de la vida, viajó a Argentina y resulta de que le encargaron que le trajera medicamentos para el cáncer para un familiar. Y se encontró que en Argentina costaban mucho más barato que aquí en Chile. Entonces trajo y empezó a traer, pero las traía en forma artesanal, pues, sin ninguna paso por lo que corresponde por el Instituto de Salud Pública, compraba en la farmacia y a un cuarto del valor. Entonces la pregunta era, ¿por qué aquí en Chile es más caro los medicamentos que en otras partes del mundo? Y la única respuesta que había era que como Chile era un mercado más reducido, eran menos usuarios, en Argentina muchos más millones de habitantes que nosotros, entonces las farmacéuticas podían vender más barato allá y aquí no, porque había que sacar mejores precios. Entonces, bueno, a este señor después tuvo una farmacia en Santiago porque tuvo que legalizarse, porque al final esa cuestión de traer un poquito de medicamento al final era casi contrabando, era contrabando. Entonces hizo una farmacia que se llamaba Farmacia Daniela, me acuerdo, y bueno, se le legalizaba a través del abogado toda entonces, bueno, el valor de los medicamentos no depende de lo que es el medicamento en sí, sino que del mercado. Entonces, cuando el mercado no puede regular las cosas en favor de las personas, tienen que haber las instituciones que se preocupen de que esto llegue al alcance de la gente. Si es humanidad lo que estamos hablando, no es un bien como, como un auto. Entonces, el que haya un poder de compra superior, y lo que se logró con las farmacias populares, por ejemplo, fue que hay un poder de compra a través del Estado, que ahora le vende a todas las farmacias pequeñas y han bajado mucho el precio de los medicamentos gracias a esas iniciativas. Y yo creo que se puede seguir manteniendo. O sea, hubo una situación que fue compleja, acordémonos que estábamos en pandemia también, que dificultó todo lo que fue las licitaciones y todo lo público, pero yo creo que la idea no es mala y que puede seguirse perfeccionando. O sea, yo creo que todo, claro, sin el exceso de ideologismo que de repente a nosotros nos está moviendo, nos impide poder avanzar como debiéramos. Claro. De hecho, bueno, Argentina es un caso claro. De hecho, en Argentina los libros no están afectos al IVA. Al IVA, claro. ¿Ah? Por ejemplo, claro. Y la cantidad de librerías que hay en Buenos Aires no tiene relación con lo que tenemos acá. Y por otro lado, también los valores y el subsidio permanente del exceso de política en Argentina distorsiona la realidad. O sea, una persona me contaba que hace unos meses atrás le costaba tener el gas licuado en su casa 5.000 pesos al mes. Le había subido a 75.000 pesos. ¿Ah? Entonces, y me decía, sí, yo entendía, o sea, era demasiado barato, porque no vale eso. Estaban escandalizados porque el pasaje había subido hace 2 meses a 400 pesos. ¿Ah? Yo le digo, y hoy nos dicen que va a subir a 1.000. Es que 1.000 nos cuesta a nosotros. Si a lo mejor 1.000 es muy caro, pero no era para que gastaran, ¿no es cierto?, 400 pesos para moverse por todo Buenos Aires. Entonces, hay que tomar lo bueno y por eso necesitamos mejores gobernantes, necesitamos mejores autoridades. Claro. ¿Cómo ha visto la gestión del actual alcalde? Yo creo que como todas las obras, pueden ser perfectibles. Hay cosas que me han gustado y otras cosas que hay que mejorarlas. Ahora, independiente de quien esté en la alcaldía, yo creo que tiene que tener un consejo potente que sea capaz de fiscalizar con fuerza todos los actos que se han
de gobierno y cómo sean los presupuestos, cómo se den las cosas. Creo que hay harto más que hacer en Peñaflor. Está al tanto usted de lo que ha pasado, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención que una persona que es compañera de lista suya, actual concejal José Cárcamo, y que todo esto quiero ubicarlo porque que me interesa conversar mucho con él. Ha sido muy grato las veces que he conversado en entrevistas de este tipo con él. Él en algún momento, por las turbulencias que ha tenido el actual alcalde, participó en una demanda. Uh-huh. Y que a pocos días de que se cerraran los acuerdos para inscripciones de electorales, él deja esa demanda y aparece, ¿no es cierto?, en el apoyo del Partido Comunista al actual alcalde, siendo que se había mantenido un poco al margen. ¿Tuvo conocimiento de esa situación? ¿Qué reflexión tiene respecto de ella? O sea, hasta donde yo sé, no ha retirado ninguna demanda. Yo creo que él está cumpliendo las funciones como concejal de pedir respuesta a la que son las dudas de las cosas que están ocurriendo. Y eso me parece que está bien. Yo creo que la probidad no tiene color político. Quien sea la persona que pueda tener actos que no sean transparentes, el deber de un concejal es pedir explicaciones. Y en ese sentido creo que él no ha retirado las denuncias que se hicieron en su momento, pero no es él quien tiene que dar la respuesta final, lo tiene que dar los organismos que es Contraloría, que las instituciones que están estudiando la situación. Y eso hay que verlo, porque si hay un error de parte del concejal o del otro, tendrá que ser las instituciones, como dicen, que tienen que funcionar. Esperamos conversar con don José Hernán Cárcamo, que nos hemos tratado de ubicar, claro, porque yo tengo entendido de que dejó de patrocinar él y otro concejal unas demandas que habían, pero puedo estar, yo le digo, claro, totalmente, por eso le digo es lo que yo tengo, claro, entendido. Si es así, pucha, me gustaría conversar con él, porque además tenemos un inicio juntos, somos dos salesianos. Muy bien. Entonces yo le digo, ¿en qué momento usted se me fue para el otro lado? Yo creo que no hay lados aquí. O sea, sí hay visiones políticas que son importantes, pero... Es importante tener una visión política, claro, pero que eso no nos ceje y no nos lleve a nivel de tolerancia. En el último tiempo el país ha estado inmerso en un clima de intolerancia, que quien no piensa como yo está totalmente equivocado. Y eso no es tan así. Yo creo que siempre podemos aprender. Mire, yo participé durante mi vida laboral en lo que era la bioética. Y teníamos un comité con un equipo muy, muy interesante. Y ahí aprendimos a entender en lo personal que la empatía, el ponerse en el lugar del otro es lo fundamental. Porque no hay verdades reveladas, hay visiones distintas y del diálogo puede salir la resolución a los conflictos. Y eso es lo importante. Cuando hay un problema hay que ver dónde están las distintas posiciones y buscar un punto que sea el más equilibrado para poder satisfacer todos los problemas. Y siempre hay caminos, hay dilemas donde uno tiene que optar por una opción A o una opción B, pero siempre la que sea el menor costo para las personas. Y yo creo que sobre todo en lo que es lo comunitario tenemos que buscar el bien común, que sea el mayor bien común. Porque yo me puedo poner algo que no me beneficia a mí, pero le beneficia a 100. Obviamente que voy a tener que preocuparme por los 100. Puede que me busquen las opciones para que yo no sufra tanto con la toma de decisiones, pero hay que beneficiar a la mayoría. Entonces cuando hay intereses personales o intereses económicos que frustran a la mayoría, eso es lo que produce rabia en la gente y lo que les molesta a todos. Los municipios son los organismos públicos que tienen mayor grado de corrupción. El Ministerio Público cerró el año 2023 con 642 causas por malversación, claro, de alcaldes y funcionarios municipales. Y son 354 casos, o sea, 54 municipios. O sea, es una relación tremenda. Y el conflicto de interés es algo que lamentablemente se ve porque los partidos políticos lo ocupan muchas veces como caja de pago de favores. Claro. El hecho de llegar usted al Consejo Municipal,
buscaría también eliminar, ¿no es cierto?, esos focos de conflicto de interés que le hacen tan mal a las gestiones municipales. O sea, esa es mi forma de ver la vida. O sea, yo no veo las cosas como un interés para mí o para las personas. O sea, yo, de quien venga, creo que voy a estar ahí poniéndome por delante, porque ha sido mi norma de vida siempre. O sea, yo trabajé, como le digo, fui jefe de un servicio y todo, y nunca antepuse mis intereses personales o los intereses personales de algún grupo por lo que era el colectivo y lo que me interesaba para el trabajo que estábamos haciendo. Efectivamente, porque hoy día, no importando o importando mucho en las distintas visiones ideológicas de los candidatos que están, entendamos por ello independientes, que no hay independientes, siempre se tiene una ideología, ¿no es cierto? O afín a una. Lo que nos debe mover, en el caso de Peñaflor, es el partido político Peñaflor. Así es. Y eso nos reúne a todos. Así es. Alicia, antes de terminar esta entrevista, algunas palabras a los vecinos que nos están escuchando. Si quieren apoyarme, lo único que les puedo asegurar es trabajar con probidad, preocuparme de lo que es lo común en Peñaflor, poner la voz de las mujeres en el municipio. Hay muchas cosas que hacer respecto de la desigualdad y los problemas que las mujeres enfrentan en día a día, que las conozco bastante bien, y preocuparnos por nuestra infancia, por nuestros pequeños, por los niños que van a ser los futuros miembros de esta comunidad, que necesitan vivir en un lugar que sea amable, donde se respete al prójimo y tengamos un lugar donde podamos hacer nuestra vida en forma tranquila. Así que los invito, si quieren participar conmigo en este empeño, estoy dispuesta. Letra A252. A252. Bien, hemos conocido y conversado con Alicia Fernanda Muñoz García, matrona de la Universidad de Chile, egresada de Derecho, casada, 3 hijos y 5 nietos. Sí. Una mujer que quiere llegar al Consejo Municipal. Muchas gracias por estar con nosotros y ustedes los espero en una próxima edición del Pido la Palabra. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias.